presentamos una figura cuyo amor y devoción se convirtió en una fuente de esperanza. Esta es Santa Mónica, una mujer cuya fuerza espiritual y paciencia infinita la llevaron a enfrentarse a enormes desafíos y con momentos muy impactantes que se dieron desde sus primeros años de vida. Santa Mónica nació en el año 332 en Tagaste, Argelia, una pequeña ciudad al norte de África. Población con una mezcla de culturas y religiones, con un cristianismo tomando fuerza en esa época. Los padres de Mónica eran cristianos, devotos, y quisieron que su hija recibiera una educación religiosa sólida desde temprana edad. La formación de Mónica y sus hermanas fue estricta, rigurosa, y se les inculcó una disciplina severa y buscaron evitar que desarrollaran hábitos que podrían llevarlas a abusar del alcohol en la edad adulta. A pesar de la estricta enseñanza, durante su juventud y a escondidas, Mónica comenzó a beber vino, pero arrepentida, decidió entonces abandonar el alcohol por completo y fortalecer su compromiso con la fe cristiana. Los padres de Mónica, conscientes de los peligros espirituales que rodeaban a sus hijos, hicieron todo lo posible para proteger y fortalecer su fe a una edad temprana. Mónica fue entregada en matrimonio a Patricio, un hombre pagano, de carácter difícil, un hombre de temperamento violento, conocido por sus arranques de ira. Pero Patricio nunca levantó la mano contra Mónica, quien reflejaba la fuerza y la paciencia, y mantenía la calma y respondía con amabilidad y oración a los estallidos de su esposo Patricio, quien era trabajador y cumplía con sus deberes. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos: Agustín, Navigio y Perpetua. Agustín, el mayor, causó grandes preocupaciones a Mónica, que luchó por su conversión debido a su comportamiento y sus creencias, y fue así como Agustín, por las oraciones de su madre, en un futuro sería consagrado como santo. A menudo recurría Mónica a la oración y al silencio como sus principales armas en momentos de conflicto en su matrimonio. Mónica logró sobrellevar así sus dificultades con serenidad, oración, bondad y con mucha dedicación. Fue así como, mediante a la oración, Santa Mónica logró llevar a la conversión a su suegra antes de su muerte, la cual era también muy falta de fe. Este fue un testimonio más de su dedicación a su fe cristiana. Mónica nunca dejó de rezar también por la conversión de su esposo Patricio, el cual criticaba las prácticas religiosas de Mónica, pero que nunca se opuso a que Mónica dedicara tiempo a la oración y a la caridad. Patricio fue poco a poco cambiando espiritualmente. Mónica llevó a la conversión no solo de su esposo, sino también de su hijo Agustín, aunque su hijo le proporcionó muchos años de sufrimiento y oración. Le tocó a Mónica soportar el maltrato verbal y la indiferencia de su esposo. Su amor constante hacia sus hijos, especialmente hacia Agustín, es un testimonio de su carácter resistente y su profunda espiritualidad. Mónica estaba marcada por la paciencia y la perseverancia y con una fe inquebrantable. Agustín, el hijo mayor de Mónica, demostró un intelecto y recibió educación en filosofía y retórica, pero lejos de la vigilancia de su madre, Agustín se dejó llevar por una vida de excesos y placeres, inclinaciones hacia creencias heréticas que llenaron a Mónica de gran dolor y preocupación.
Mónica, al enterarse de la adhesión de su hijo a esta herejía, intensificó sus oraciones y sacrificio y nunca perdió la esperanza en el eventual regreso de su hijo a la fe cristiana. En sueños, Mónica se vio llorando por la perdición espiritual de Agustín cuando se le apareció un personaje resplandeciente que le dio a entender que su hijo se convertiría. Este sueño la fortaleció y la llenó de una renovada fe en la promesa divina de la conversión de su hijo. Y compartió el sueño con Agustín y buscó el consejo de un obispo, a quien le confió sus largos años de oración y de sacrificio por la conversión de Agustín. El obispo, reconociendo el fervor y la devoción de Mónica, la consoló con las palabras. Y Mónica continuó rezando incansablemente por la salvación de su hijo. En Milán, Italia, Mónica conoció a San Ambrosio, el obispo de la ciudad, quien se convertiría entonces en una figura crucial en la vida de Agustín. San Ambrosio era conocido por su elocuencia y su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, cualidades que inicialmente atrajeron a Agustín a través de sus sermones y enseñanzas. Ambrosio comenzó a desmantelar las creencias heréticas de Agustín. Agustín abandonó así su vida de pecado y se entregó completamente a Dios y fue bautizado por San Ambrosio, cumpliéndose así las fervientes oraciones y deseos de Mónica. La perseverancia y oración constante de Mónica no solo transformaron la vida de Agustín, sino que también dejaron un legado de esperanza y fortaleza para todas las madres que enfrentan desafíos similares. Después de la conversión de Agustín, en el año 380, Mónica sintió una profunda paz y satisfacción sabiendo que sus años de oración y sufrimiento habían dado su fruto y lo anhelado como madre. Mónica y Agustín disfrutaron de momentos de reflexión y conversación sobre las maravillas de la vida eterna, alcanzando un nivel de comunión espiritual y emocional muy profundo. Y ocurrió durante una conversación entre Mónica y Agustín que mientras miraban hacia el cielo estrellado, Mónica expresó su satisfacción por haber cumplido su misión en la vida. Dijo Agustín que ya no tenía más deseos terrenales, ya que había visto cumplirse su mayor sueño, la conversión de su paz interior y su completa entrega a la voluntad de Dios. Y al corto tiempo, después de esta profunda conversación, Santa Mónica cayó gravemente enferma y su espíritu se mantuvo sereno y lleno de fe. En su lecho de muerte, Mónica expresó su deseo de ser enterrada en cualquier lugar en actitud de su humildad. Mónica fallece en Ostia en el año 387 a la edad de 55 años y sus últimas palabras y su disposición ante la muerte dejaron una impresión duradera en su hijo Agustín. La muerte de Mónica fue tranquila y llena de gracia, como reflejo de su vida, dedicada a la oración, la paciencia y la devoción. Agustín continuó su camino de fe, convirtiéndose en uno de los más grandes teólogos y santos de la Iglesia. En sus afirmaciones y escritos, Agustín honró a su madre, reconociendo su papel crucial en su conversión y su crecimiento espiritual. La vida de Mónica es un testimonio del poder de la oración y la perseverancia, manteniendo una fe inquebrantable en medio de las pruebas. Mónica ha sido y será siempre conocida por su vida de oración, pero también se le atribuyen varios milagros, tanto durante su vida como después de su muerte. Estos milagros destacan su santidad y la poderosa intercesión que ejercía a través de sus oraciones. Tras su fallecimiento, Mónica continuó siendo una figura de devoción y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Santa Mónica se convierte en una poderosa intercesora, incluso después de su muerte.
La canonización formal de Santa Mónica fue reconocida rápidamente por la Iglesia debido a los testimonios de su vida y las obras de su hijo San Agustín. Santa Mónica fue reconocida como santa por aclamación popular y su festividad se celebra el 27 de agosto, justo un día antes de la conmemoración de San Agustín. Las madres cristianas buscan la intercesión de Santa Mónica por la conversión y salvación de sus hijos y mantener la esperanza en tiempos de dificultad, confiando en Dios y firmes en la fe, sin importar las pruebas que se enfrentan. Recordemos siempre que nuestras oraciones, como las de Mónica, pueden mover montañas y traer bendiciones inesperadas. Pedimos a Santa Mónica que interceda por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Dios los bendiga y gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Hasta pronto, hermanos en Cristo.